Empezamos con el tema de la reforma electoral que ayer se delineó, pues con una presentación básica. No se conoce todavía el contenido, el articulado, la redacción, todo eso está por verse. Lo que tenemos es una descripción general de lo que está pretendiendo el gobierno de la República con una reforma electoral que busca eliminar, por ejemplo, 32 pluris del Senado, los 32 plurinominales del Senado, dejar los 200 plurinominales de la Cámara de Diputados, pero con una fórmula que ya ayer se escuchó en este programa porque transmitimos completo lo que dijo Rosa Isela Rodríguez y lo que explicó Claudia Sheinbaum. Estamos hablando de una reforma que pretende también disminuir 25% de los costos globales de los comicios, de las elecciones, que estaría planteando cosas contra el nepotismo, contra el tema de la reelección inmediata, en fin, un conjunto de cuestiones importantes que desde luego se tienen que analizar con lupa. Le aprecio mucho al consejero electoral del INE, Martín Faz, que esté aquí pues para analizar y comentar lo que se sabe de lo que se ha dicho al respecto en las últimas horas. Bienvenido, Martín, gracias por tu presencia. Gracias, Carmen, un gusto saludarte y a través de ti al auditorio. Igualmente, pues en términos generales estamos frente a esto, estamos viendo, por ejemplo, titulares como el de Reforma que dice todo a Morena, todo para Morena, en pocas palabras, ¿no? ¿Cómo analizas lo que hasta ahora se sabe de esta iniciativa que estará por presentarse? Bueno, coincido con lo que señalas. Realmente, pues lo único que hemos visto es un PowerPoint con 9 láminas. Bueno, son 11 si consideramos la portada y el índice, pero pues realmente son asuntos meramente genéricos. Es difícil dar una apreciación muy específica porque además también pues se carece de un análisis técnico de muchos de estos elementos, ¿no? A mí una cosa que, por ejemplo, me llama mucho la atención y me preocupa particularmente tiene que ver con este tema de las juntas distritales y juntas locales del instituto, que actualmente son permanentes. Y ayer en la transmisión que se hizo en la mañanera, pues por un lado Pablo Gómez hablaba de contar solo con órganos temporales suficientes, pero luego ante una pregunta explícita, ya en el momento de las preguntas de los periodistas a la presidenta, se le hace la pregunta de cuáles son esos órganos que serían temporales, e incluso en un primer momento la presidenta dice, parece dudar un poco, voltea con Rosa Isela para decir, no mencionamos órganos temporales, pero ya le hacen una señal y dice, sí, las juntas distritales, sí habrá reducción. Entonces no sabemos si se refiere a una reducción en el número de las juntas distritales o si se refiere a una reducción del personal en las juntas distritales. Como quiera que sea, estas 300 juntas distritales y las 32 locales, pues son el brazo operativo territorial y jurídico que le permite al INE cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales, que pues se vuelven inviables si no se tienen estas juntas, no solamente durante los procesos electorales, sino, por ejemplo, temas como la credencialización. Desde ahí es de donde se coordinan y gestionan los módulos de atención ciudadana, que prácticamente en la gran mayoría de nuestras juntas distritales hay módulos. Si bien hay más, hay en algunos lugares públicos, en plazas públicas, hay algunos fijos, semifijos, pero desde ahí se realiza todo este trabajo de gestión y coordinación. Por ejemplo, ahí también se encuentran instalados los centros de verificación y monitoreo, que 24/7 estamos monitoreando que los tiempos de radio y televisión del Estado se cumplan no solamente durante los procesos electorales, sino fuera de los procesos electorales. Y estos CVEM son instalaciones que tienen servidores, que no es una computadora que está ahí en un escritorio, hay toda una infraestructura, y no hay ningún elemento de carácter pues técnico que nos permita ver qué va a implicar esto. Ahora, hay que decirlo con toda claridad, cualquier reducción a la infraestructura o al servicio profesional del INE, pues significa un riesgo para la integridad electoral. No es posible cumplir con las atribuciones si se tienen los recursos suficientes. Y si aparte se nos dan más atribuciones,
como por ejemplo ahora se habla incluso de fiscalizar estas candidaturas que serían en el extranjero. Por ejemplo, hoy día, en principio las campañas en el extranjero están prohibidas expresamente. Habrá que hacer una modificación al respecto en todo caso y habrá que fiscalizar. Entonces son más atribuciones. Hace poquito, no con esta reforma, pero hace poquito con la desaparición del INAI, se nos dieron más atribuciones en materia de transparencia y toda esta serie de notificaciones de transparencia o recursos ciudadanos que se presentan por afiliaciones indebidas o de integrantes, militantes de partidos políticos que presentan denuncias en contra de sus dirigencias por violaciones a sus derechos políticos, pues todo eso se realiza de manera constante en estas juntas distritales. Entonces sí, digamos, eso me resulta pues, preocupante, ¿no? Por los efectos que seguramente tendría en la integridad electoral de entrada. De entrada, en la integridad electoral, pues sí, es un conjunto de preocupaciones y de debate abierto al respecto de lo que estamos aquí viendo con este PowerPoint que se presentó ayer y que no nos queda más que esperar a la iniciativa, pero para efectos de un debate público, pues sería pertinente que si ya se lanzaron estos bullets, pues que se dé a conocer el contenido completo de lo que se va a presentar aún antes de ser presentado al Congreso, ¿no? Sí, por supuesto. Claro que evidentemente esta presentación esquemática pues ya nos da unos elementos de hacia dónde van y las preocupaciones que existen, como estas que tendrían que ver. Por ejemplo, esa reducción del 25% que se habla, pues esa reducción del 25%, ¿a qué se refiere? ¿Es al presupuesto del 2024, al del 2025? ¿Es a un presupuesto, es a un histórico? Y por otra parte, pues los distintos actores que intervenimos en los procesos electorales no participamos de igual manera. Es decir, reducir un 25% parejo, pues es algo que yo creo que no resulta técnica y operativamente adecuado. Tendríamos que ver cuál es la proporción de participación en ese gasto electoral, porque se habla de un 25%, incluso así específicamente, lo que se dice es decremento del 25% en el costo de las elecciones. Sí, pero cada quien participa de una manera distinta en ese presupuesto y habría que ver si no es lo mismo reducirle el 25% al INE que a los soples o que a los tribunales o que a los partidos políticos o que a las fiscalías. Cada quien juega un papel distinto y hay que analizar esto a detalle, pero claro, por supuesto, hay que esperar cuando ya llegue el documento que, pues, con pelos y señales, como coloquialmente se dice, y también va a ser muy importante que el Congreso, pues, haga su trabajo en el sentido de que, pues, ese es el espacio donde se tienen que discutir. Si bien es cierto que había un compromiso presidencial por hacer llegar esta iniciativa, finalmente es en el Congreso donde debe de realizarse este trabajo y yo esperaría por parte del Congreso pues que haya una discusión profunda, técnica, de todas estas cosas, porque realmente pues esto nos deja pues todavía con muchas ausencias, con muchas interrogantes, porque pues hay muchas cosas muy ambiguas. Por ejemplo, cuando se habla de esos candidatos, 97 candidatos que no resultaron ganadores, pero tuvieron los mejores resultados en su partido, no dice en su distrito, que es estrictamente hablando que sea el mejor perdedor, ¿no? Dicho de una forma. Sí. No queda claro, aquí dice, y lo estoy leyendo textual, sí. 97 candidatos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido. No en su distrito. ¿Cómo? O sea, que puedes poner, puedes poner a uno que quedó perdedor en un distrito, en otro distrito, porque es el partido. Sí, no, se tiene que precisar, desde luego. Son ese y muchos otros detalles que tendría que venir de una discusión, pues, en el Congreso es donde debe ser, pero te escucho con mucho interés y me viene a la mente lo que ya había dicho Ricardo Monreal, que pensamos que había sido un lapsus, pero no, lo vuelve a decir en las últimas horas, en donde Ricardo Monreal, el coordinador de Morena, dice que confirma que su bancada acompañará y respaldará la iniciativa que llegue el lunes. Pero lo que está planteando es como diciendo, lo que venga lo votaremos.
sin tenerlo todavía, sin haberlo leído, sin haberse detenido en los detalles, adelantar un voto, o sea, que un grupo parlamentario, en este caso el oficialista, adelante que va a votar sin más, pues es una vergüenza, porque por más que sea el gobierno y el partido la misma cosa, es el régimen, es digamos, el grupo político en el poder, pero lo mínimo que esperaríamos es que independientemente de que venga de la presidencia esa iniciativa, hay que revisarla, hay que discutirla, hay que ver si estamos de acuerdo con ella o no, en lo mínimo, ¿no? Lo que se esperaría como mínimo. Y sí, respaldar a la presidenta, porque pues es de su partido lo que quieras, pero eso, o sea, nuestra discusión que respalden a la presidenta, los de Morena, es obvio, pero que se diga ya que vamos a votar lo que venga, oye, tienes que revisarlo, leerlo, eres legislador, tienes que ver que sí, que no, cómo está redactado, si está bien redactado, qué implicaciones tiene. Eso de anunciar un voto en bloque por anticipado me parece vergonzoso. Pues es que el trabajo del Congreso no es solamente revisar la iniciativa, sino incluso es a tener una discusión y abrir espacios de deliberación. No es solo revisar la iniciativa que va a llegar, que ahorita pues no contamos con ella, solo tenemos esta presentación de PowerPoint, pero yo creo que el trabajo del Congreso es no solo esa revisión, sino también modificación, iniciar la deliberación. Y claro, por supuesto la modificación, pero que tenga, oye, que se puede hasta votar en contra. Se puede hasta votar en contra, si claro. O sea, hay todas las opciones del mundo porque claro, es el Congreso el que decide finalmente. Y puedes votar en contra de unas partes y otras en cambio decir que sí, y otras las puedes modificar, pero eso no ocurre si no hay una deliberación, no solo una deliberación interna. Yo creo que también tiene que haber una deliberación pues con otros actores y por ejemplo pues con nosotros mismos, con el INE. Nosotros estamos en la disposición de aportar todos los elementos técnicos que permitan poner sobre la mesa realmente qué es lo que implican afirmaciones como estas o procedimientos como estos, ¿no? O el tema del PREP, ¿no? Por ejemplo. Oye, el PREP, ¿qué te parece? ¿Es el asunto del PREP que lo quieren desaparecer o qué? Pues mira, en principio hoy la ley lo establece como un mecanismo que tiene que existir, entonces pues sí, tendrían que eliminar esa parte de la ley. El PREP, dinos qué importancia tiene el PREP, porque es importantísimo. El PREP se creó porque como los cómputos distritales en la ley actual comienzan hasta el miércoles posterior a la jornada electoral, se creaba un vacío de información que tenía muchas consecuencias, ¿no? Y grave. Ahora, si los cómputos se inician al término de la jornada electoral, el mismo domingo, efectivamente el PREP, digamos, ahora lo que va a ocurrir es que el PREP lo que hace es digitalizar las actas de las casillas, tal y como salieron, incluso algunas con errores y como sea, pero eso para que la ciudadanía tenga es una herramienta de información para la ciudadanía. ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues en principio debiera de ocurrir que hasta que lleguen las actas a las juntas distritales, después de que se haya hecho el escrutinio, en ese momento ya estaríamos en posibilidades de digitalizarlas y subirlas para que la ciudadanía las conozca. Pero, por ejemplo, pues no se deja muy claro si va a haber, por ejemplo, si este mecanismo se sustituirá con alguna publicación preliminar progresiva. Yo pensaría que sí. No podemos simplemente, ya no va a haber PREP y ya no va a haber acceso a las actas digitalizadas. Yo creo que tendría que haber un mecanismo alternativo, que muy probablemente este mecanismo alternativo pues nos ralentice, porque ahora ya hay que esperar a que llegue el acta y se digitalice en la Junta Distrital, cuando antes se digitalizaba una buena porción de ella desde la casilla. Cuando pasaba el capacitador electoral, le tomaba una foto y mediante un mecanismo pues de validación, de doble captura y demás, se subía al PREP. Entonces ahora vamos a tener pues se va a hacer más lento el acceso a las actas de escrutinio que se hayan hecho en la casilla, pero en sí mismo el hecho de decir va a desaparecer el PREP y de no establecerse un mecanismo de sustitución para la publicación preliminar progresiva, ni siquiera se precisa si habría esa digitalización de las actas. Yo, digamos, como consejero, pues diría, hay que seguir digitalizando las actas y ponerlas a disposición de la ciudadanía. Pero quizás ahora, pues tenga que ser hasta que lleguen
bueno, no quizá, sino ahora sería hasta que lleguen a las juntas distritales donde tendríamos entonces que digitalizarlas, y entonces esto pues nos ralentizaría el que lo conociera la ciudadanía, pero como bien dices y lo estamos comentando, pues mientras no llegue la propuesta concreta con un desarrollo específico procedimental, pues es difícil decirlo, ¿no? Por lo pronto el PREP había funcionado y funcionaba muy bien. Y ahora pues no se establece si habrá un mecanismo de sustitución. Tendrá que haber un mecanismo de sustitución para seguir informando a la ciudadanía, aunque el desarrollo de los cómputos que iniciarían desde el mismo domingo al término, pues eso también tenemos que, lo haremos pues público, pero pues no hay precisión. Yo creo que deben de seguirse digitalizando las actas de la casilla y ponerlas a disposición de la ciudadanía. Si hay que esperar hasta que lleguen a la Junta Distrital, pues vamos a tener un procedimiento pues más lento, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Más lento y solo lento o algo más? Pues yo creo que sobre todo lento, ¿sí? Porque al digitalizar las actas, pues ahí está, eso fue Sí, lo que ocurrió. Las actas es el elemento fundamental para los cómputos. De totalmente. hecho, los cómputos no se vuelve a contar todo cuando llega a las juntas distritales. Eso se contó en la casilla y se levantó un acta de escrutinio. Y los cómputos se hacen sobre las actas de escrutinio, claro, también las actas de instalación, y solamente cuando no hay cuando en el acta hay errores evidentes o cuando no hay, o cuando las actas que tienen los partidos políticos, las copias de los partidos políticos no coinciden, cuando hay alguna causal, entonces se abre el paquete y se hace un recuento, pero digamos, no necesariamente se hacen recuentos. Sí es muy amplio el número de recuentos que hacemos. Entonces, sí creo que sobre todo sería eso, hacerlo más lento, ¿no? Más lento en todos casos. Pero bueno, también nos obliga, por ejemplo, a eficientizar la entrega de estas actas a los partidos políticos y que los partidos políticos las hagan llegar de manera inmediata a su representante ante el Consejo Distrital para hacer la compulsa, porque con eso empiezan los cómputos, haciendo una compulsa de las actas, ¿sí? Muy seguramente, quizás el propio domingo por la noche algunos partidos no cuenten todavía o sea, no tengan físicamente las actas ahí porque todavía no se las entregan sus representantes de casilla al representante del Consejo Distrital, y entonces nosotros tengamos que pues darles copias de las mismas cuando lleguen, lo cual antes ocurría, por ejemplo, el lunes siguiente de la jornada electoral, porque hasta el miércoles comenzaban los cómputos. Entonces, eso también implica va a implicar también eficientizar esta logística de entrega de las actas a los partidos y a su vez de los partidos de recopilación. Ni más ni Entonces, son menos. cosas operativas y No, técnicas sí, muy importantes. que hay que ver y que esperaríamos que una ley las considere y las tome en cuenta, porque si no, pues ¿cómo, no? Y creo que pues al menos en esta presentación de PowerPoint con 9 láminas de contenido, pues no aparecen, ¿no? Y tendríamos que verlas. ¿Tienes alguna opinión, Martín Vaz, consejero electoral del INE, sobre la parte específica de lo que se sabe de la reforma electoral respecto a los plurinominales? Los plurinominales que se plantea eliminar los pluris del Senado, mantener los 200 en la Cámara de Diputados, pero con una asignación distinta. ¿Tú consideras que hay algo que deba preocupar sobre si este diseño perfilaría la posibilidad de que desde el diseño mismo se perfile una fuerza hegemónica desde el propio diseño? Pues para el Senado considero yo que sí es un retroceso, porque sí limita la pluralidad. Para el caso del Congreso, que se mantiene el mismo número, aunque con estas dudas de que, pues no, así, tal y como dice aquí, no dice que sea el mejor perdedor de ese distrito. Hay que ver qué quiere decir eso, Uh-huh. de que serían los que obtuvieron los mejores resultados en su partido. Y luego después lo otro que dice de una votación directa por circunscripción, por partido político, eligiendo un hombre y una mujer, pues pareciera que va a haber una boleta
parecida, no exactamente igual, pero similar esquemáticamente a lo de las elecciones del Poder Judicial, porque ahora vas a tener un límite de votos, ¿no? Entonces tampoco eso queda claro desde un punto de vista operativo, pero la reducción en el Senado de las pluris sí creo que elimina pluralidad. Cualquier eliminación de pluris elimina pluralidad. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Ahora se hacen con esas listas. Hay otras formas de hacerlo, pero esta forma que se señala aquí para esos 97 candidaturas que no ganaron, pero no habla de que sean los que obtengan el segundo lugar dentro del distrito. Pero en el Senado sí creo que limita la pluralidad, por supuesto. Pues Martín, seguiremos hablando de todo esto, porque también está, bueno, déjame cerrar esta pregunta y agradecerte tu presencia. En la Cámara de Diputados se establece una fórmula particular, ¿no? Para los plurinominales. Estamos hablando de mitad y mitad, ¿no? Una manera de verlo. Sí, así es. Son dos modalidades distintas. Dos Una modalidades que coexistirán, ¿no? Dos modalidades, ¿no? La mitad de qué manera y la otra cómo. Dos modalidades y la primera es con aquellos que no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido, que no sabemos si no son los que hayan quedado en segundo lugar en el distrito. Y la segunda forma sería por votación directa por circunscripción y por partido político eligiendo un hombre y una mujer. Son dos mecanismos distintos. Y por ejemplo, esta segunda modalidad, que son 95, en la primera son 97, en la segunda son 95, pues no implicará una boleta, pues un diseño de una boleta distinta, diferenciada, porque pues aquí tienes que votar por un hombre y una mujer. Entonces, y luego hay 8 que serán mexicanos residentes en el extranjero. O sea, realmente hay 3, aunque son poquitos, son 8, pero bueno, implica otro, 3 modelos, implica sí. otro modelo, porque además, no sé si ya lo comenté, pero hoy día no se pueden hacer campañas en el extranjero y hoy día los mexicanos en el extranjero no pueden votar por diputados a nivel federal. Solamente pueden votar por presidente. Sí hay algunos estados en donde hay la diputación migrante en algunos estados, pero a nivel federal no. Y de hecho está prohibido hacer campañas en el extranjero también a nivel federal. Hay que hacer esas modificaciones. Y luego eso también va a implicar ir a fiscalizar al extranjero. Y pues para ir a fiscalizar al extranjero, pues hay que tener más recursos. O sea, no es posible esperar que haya que haya una mejora en la integridad electoral si se reducen recursos. Eso es un hecho real. Y menos si se dan más atribuciones. Ni más ni menos, pues ahí está todo este programa que analizas, que te aprecio muchísimo, Martín Faz, como especialista y como experto, y bueno, más consejero electoral. Vimos el comunicado de ustedes en donde están ofreciendo su colaboración al Congreso para que tomen decisiones informadas con los elementos revisables en materia técnica, presupuestal, en fin, todo lo que requiere una discusión de a de veras. ¿Esperan tener respuesta ustedes con ese comunicado por parte del Congreso para que se haga una revisión técnica del asunto? Bueno, no por el comunicado en sí, yo creo que de manera formal sí, vamos a solicitar reuniones con la Cámara de Diputados para hablar con las comisiones correspondientes, porque esto pues tendría que ser analizado en comisiones, hacer un dictamen, es decir, se tiene que seguir todo el procedimiento, pero no solo el procedimiento formal, como lo decíamos hace rato, pues no solo es la revisión, sino también habría que abrir un espacio de interlocución. Entonces nosotros vamos a solicitar, por supuesto, el boletín de ayer pues fue un boletín pues en términos generales, ponernos a disposición, pero por supuesto que haremos el trámite formal correspondiente para entrar en interlocución y aportar todos los elementos técnicos que se ocupan, porque pues como lo hemos puesto ahorita sobre la mesa y como muchos analistas lo están haciendo, pues esto no hay precisiones respecto de muchísimas de estas cosas. Ni más ni menos, pues te aprecio muchísimo, Martín, que nos has permitido escucharte y seguiremos en contacto porque esto apenas empieza, tiene que haber un debate, está habiendo ya una polémica y hay que alimentar esta discusión para que la sociedad mexicana tenga pues la mayor información posible y la discusión necesaria de un tema de enorme trascendencia, sin duda, porque estamos hablando de las reglas del juego para la disputa legal del poder político en México. Y de la salud de la democracia. Y en consecuencia de la salud de la democracia. Martín, pues te mandamos un abrazo y gracias por estar aquí. Igualmente, Carmen, un gusto. Hasta luego. Igualmente.